Mirá vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Bueno, muy bien, ahí pasaba Ataque 77 con Cartonero, ¿sí? Que también es un trabajador, ¿no? Obvio. ¿Cómo le va? Buen día, Andrés. ¿Qué tal, Pablo? Buen día Ceci, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, hermoso día. Sí. En Merlo, venía escuchándolos. Se escucha muy bien la radio, venía de Cruz de Caña, por ahí se escucha lindo. Buenísimo, buenísimo. Bien el feedback. Bien el feedback. Entonces, que viene para ver cómo está saliendo la identidad comunitaria haciendo 3.3. Bueno, a propósito de esto, ¿no? de estos trabajadores cartoneros, que también son trabajadores, sin ninguna duda. Bueno, de hecho tienen su espacio también en la identidad comunitaria. Acá, cierto. Tienen el programa Los Recuperadores. Vamos a hablar un poco y este 1 de mayo que pasó, vamos a hablar un poco de trabajo. Dale. ¿Y trabajadores y trabajadoras? Nos obliga la fecha para explicar una cosa que no por ya ser conocida deja de tener importancia recordarla y ver también cómo se fue transformando a lo largo de este siglo y pico que tiene desde el 1 de mayo, que es cuando se recuerda la movilización, la huelga que se inicia en Estados Unidos, en Chicago. Pidiendo las 8 horas de trabajo. Era como un mantra religioso de las organizaciones de trabajadores de ese momento, de la primera internacional y de la segunda internacional, las 8 horas. Era como el pedido. La verdad que la explotación era muy grande. Ya veníamos de la primer tropezón del capitalismo, ¿no? En 1870 con la segunda revolución industrial. Y cuando se empiezan a ver estas crisis cíclicas que va a sufrir el capitalismo a lo largo de toda su historia y que sabemos de las que sale explotando más a los trabajadores. Básicamente es la única forma que el capitalismo podría sobrevivir o destruyendo mucho capital como hicieron en las guerras mundiales. Claro. Ante esta sobreexplotación es que una de las clases más avanzadas del capitalismo, que es la norteamericana, con una industria muy pujante, es la que se pone a la vanguardia de esta pelea por las 8 horas. La huelga general, para hacerlo cortito, y porque ya más o menos todos sabemos de esto, la huelga general se expande por todo el territorio de Estados Unidos. Más de 300 ciudades quedan paralizadas prácticamente, hay enfrentamientos con la policía. El caso más sonado es el de Haymarket, ahí en Chicago justamente, donde alguien que no se sabe, nunca se supo quién era, como acá no se sabe quién da vuelta a los patrulleros, allá no se sabe quién tiró un explosivo contra un grupo de policías, y esto desata una represión y una caza de brujas generalizada. Entre todos los trabajadores que son detenidos en ese momento, se detienen a muchos de los dirigentes del movimiento obrero, y en un juicio totalmente amañado, algunos meses después, esto ocurre en mayo, en noviembre, son ejecutados en la horca. Cinco trabajadores son ejecutados en la horca. Esto ocurre en 1886. 2 años después, la segunda internacional, que tenía sede en Europa, que esto también está interesante verlo, cómo se organizan ya en el siglo XIX, se organiza un ente internacional de trabajadores. Y es el segundo. La primera internacional es la que integran Marx, Bakunin, los grandes pensadores del anarquismo y del comunismo. En esta segunda internacional están organizados en un congreso en París, y ahí se instituye el día del 1 de mayo como el Día del Trabajador. 88. En Argentina, en épocas tan tempranas como en 1890, los trabajadores se reúnen por primera vez para conmemorar este día, el 1 de mayo, se reúnen en Recoleta.
Es muy curioso, bueno, ahí podemos ver la identidad de la clase trabajadora de Buenos Aires, de 1890. Ahí el discurso se da en 7 idiomas distintos. Impresionante. El famoso crisol de razas. El famoso crisol de razas. Lo que produce la burla del diario La Nación y de toda la oligarquía porteña. Las diferentes conmemoraciones que se van dando del 1 de mayo dan cuenta también del cambio que va teniendo la clase trabajadora, básicamente constituida por anarquistas y socialistas en un principio. Luego se empieza a desarrollar una corriente que se llama sindical, que está más por las reivindicaciones propias de cada rama del trabajo. El movimiento obrero va a sufrir una aceleración en su crecimiento y en su lucha, naturalmente, va en conjunto con la Primera Guerra Mundial y un leve proceso de sustitución de importaciones que hace que exista una mayor cantidad de trabajadores industriales. Le toca a Hipólito Yrigoyen todo este periodo, que tuvo digamos, una contradictoria relación con las luchas obreras, ¿no? Como la Semana Trágica del 19, ¿no? En los talleres de Gervasena, donde aparecen ahí también por primera vez la Liga Patriótica, sí, estos comandos sí, civiles de oligarcas que salen a perseguir y a dar palizas a los trabajadores rojos. Después en el 20 tenemos la Patagonia Trágica, la huelga de la Forestal, donde la represión a los trabajadores fue durísima. También es el mismo Irigoyen el que instaura el feriado nacional del 1 de mayo en 1930, sí, en el último año de su trabajo. Es contradictoria. Es bastante contradictorio. Es sí, muy contradictorio la relación que han tenido los radicales con el movimiento obrero y con la muerte en general, diría yo. Pero bueno, para otra. Sí. La cosa que durante todo este tiempo, el 1 de mayo, hay circulando en WhatsApp, no sé si lo vieron, un texto de Galeano que narra cuando él está en Chicago. En Estados Unidos no es feriado el 1 de mayo, y cuenta que en Chicago le llama la atención que no hay nada que recuerde a los mártires. Pero más allá de eso, el 1 de mayo es realmente la única fecha internacional que hay para la clase trabajadora. Es importantísimo. Bueno, en Cuba creo que es la fiesta más importante, la celebración más importante. Lo fue en la Unión Soviética, en China y en todos lados. El 1 de mayo ha quedado como un día en que se conmemora a los trabajadores. Y fue un día de lucha en la Argentina, siempre reivindicado tanto por socialistas y anarquistas, hasta que llegó el peronismo. Claro. El peronismo, con esta cuestión de resignificar las cosas y de hablar más que nada de la felicidad y del pueblo, cambia el cariz y ya no es un día de lucha, es un día de fiesta. El 1 de mayo, junto con el 17 de octubre, son las dos fechas más importantes para el primer peronismo. A partir de 1947, que es el primer 1 de mayo de Perón presidente, se empieza a hacer una celebración donde en esas dos fechas, tanto el 17 de octubre como el 1 de mayo, Perón le habla a los trabajadores reunidos en la plaza. Es el momento que tiene de comunicación con su pueblo, y se trata de una fiesta, una fiesta. Van todas las representaciones sindicales, marchan los sindicatos, vienen representantes de otros países, carrozas, desfile de carrozas, elección de la reina del trabajo, también, cosa antigua, pasó hace muchos años. Sí, claro. En contexto. 1947, digamos. O leemos en contexto. Recitales de Hugo de Carril, sí, de los hermanos Ábalos, una verdadera fiesta
Fiesta de los Trabajadores, también en algunas oportunidades he visto que la mencionaban como Fiesta del Trabajo, no tenía demasiados pruritos en ese sentido. Pero esto le cambia el cariz esto es un gran problema. Todavía hay muchas críticas sobre todo del trotskismo de izquierda de cómo hacían los peronistas una conciliación con la burguesía en lugar de ser un día de lucha. Pero bueno, ellos vuelven a celebrar después del 55, vuelven a la plaza, los socialistas con una de vuelta libres, una bandera, y los trabajadores siguiendo la línea Mayo Caseros. No sé, que había muchos trabajadores que tenían el poste de Urquiza en la casa, no sé, pero bueno, era la consigna fue esa. Interesante la crítica del vínculo con la oligarquía cuando después se avala la revolución fusiladora, ¿no? Bueno, es una gran contradicción. Me parece un poquito contradictorio. Todo funcionario, bueno. Todo funcionario. Sí, claro. De hecho, el socialismo, digamos, en columna justamente en el antiperonismo, en la vida democrática y después con la fusiladora, digamos, con la libertadora, donde Alfredo Palacios, que era el representante histórico del socialismo, el primero del socialismo en Latinoamérica, era francamente antiperonista, digamos. Y fue funcionario de la Libertadora. Y fue funcionario, fue embajador. Embajador en Uruguay, me parece. Fue embajador, sí. Alicia Moro de Justo también fue. Y quiero decir, esas contradicciones. Lamentablemente, ¿no? Porque personajes respetables por sus luchas, claro, pero bueno, vinieron en... Que a su vez impulsó leyes en favor, por ejemplo, de Alfredo Palacios, de su posición de diputado, de único diputado, además, de otra que banca unipersonal, impulsaba leyes que después fueron implementadas por el peronismo. El peronismo nunca negó que esas leyes tenían una base en el socialismo. Sí, claro. Y las reformas que tenían que ver con los derechos políticos y civiles de las mujeres también tenían su raíz en las luchas de Alicia Moro de Justo, y sin embargo... Y hablábamos de trabajadores en aquel momento... me volví un poquito para atrás, pero no, de trabajadores donde, por ejemplo, se aprobaba la ley de la silla. Claro. ¿No? La ley de la silla, que era el sindicato de comercio de Borlengui. El sindicato de comercio, los trabajadores de comercio iban a poder acceder a sentarse mientras no estaban atendiendo, porque si no eran 12 horas de estar parado. Qué fuerte, porque pienso que hoy esto ocurre, que no les ponen sillas en los comercios. Claro, sí, ¿no? El capitalismo en crisis, volvemos a lo mismo, no le queda otra que explotar más a los seres humanos. Sabemos que la única riqueza que se puede generar es explotando seres humanos. Si el capitalismo tiene un tropezón, lo que tiene que hacer es explotarnos un poquito más para sobrevivir. Volvamos a... esto que dijiste de la silla, y por ahí no tiene nada que ver, pero es una cosa que también a mí siempre me llama la atención. Todas las embajadas argentinas a lo largo del planeta tenían una delegación obrera. Aparte del embajador de carrera, todas tenían un delegado de la CGT, para ver la importancia que le da al mundo del trabajo este proceso que se llama peronismo, que también explica un poco su vigencia, ¿no? Que no tienen otros procesos modernizadores del resto de Latinoamérica. Sí. Después, la relación del peronismo con el 1 de mayo termina en la más triste, ¿no? Que fue el último 1 de mayo de Perón, que es cuando discute, digamos, de alguna manera, en el año 1974, en su tercera presidencia. Es un 1 de mayo justamente cuando Perón discute con la tendencia revolucionaria del peronismo, con los montoneros, que es un momento triste para todo el movimiento, y un gran error, un error de la historia, por lo que en principio la verdad que los montoneros fueron con expresiones muy agresivas, y es difícil para un tipo que ha conducido tantas plazas, supongo yo, que te insulten así a vos, a tu exmujer y a tu señora actual. Bueno, también por lo que dicen muchos testigos, Oscar Allende, uno de ellos,
Perón pensaba que esto era una reprimenda cortita y que los iba a llamar y que no llegó porque se murió. De todas maneras, y abrió la puerta a una reprimenda mucho menos que mucho más que cortita, digamos. No, por supuesto. Después ya eso fue contra todo el movimiento, ¿no? Lo que vino después. Ese fue el último 1 de mayo del peronismo. A los montoneros les pareció muy feo que haya una fiesta del trabajo, por ejemplo, porque se había organizado como en los primeros peronismos, con carrozas, con espectáculos musicales, y les parecía que era un circo, lo que tenía que ser una asamblea popular según ellos. Pero bueno, en fin. Y ahora este último 1 de mayo que se hace otra vez bajo un gobierno neoliberal, se hizo ahí en el Bajo, ante el monumento de los trabajadores, monumento del trabajo, no me acuerdo cómo se llama el nombre exactamente, que está frente a la Facultad de Ingeniería. Aparentemente fue multitudinario, bastante silenciado, por cierto, por todos los medios de comunicación. Pero bueno, un inicio, no nos queda mucha más esperanza que empezar a trabajar ahí, ¿no? Dentro del movimiento obrero y dentro de las organizaciones, que por más errores que tengan, se han mantenido en la lucha y han frenado muchas de los intentos del neoliberalismo. Digamos, no estamos tan indefensos como... No, en el medio, hablando de historia, tenemos un Ubaldini, ¿no? Claramente. Resistiendo. También tenemos un Lorenzo Miguel en la historia, ¿no? Sí. Y hoy tenemos un Cavalieri. Sí. Digo, las contradicciones son esenciales al ser humano, digamos, sería bueno, parafraseando un poco al Principito, ¿no? Lo esencial la contradicción es esencial en el ser humano. Creo que eso tiene que ver un poco con lo que dijo Cristina en el comunicado justamente del 1 de mayo, hablando de las organizaciones sindicales y su necesaria modernización. Yo quería también, aprovechando este repaso que hiciste histórico, tomar el día de hoy. Hoy el concepto del trabajadora es totalmente distinto, digamos, frente a una sociedad que se iniciaba, digamos, en la industrialización, en el trabajo, digamos, en el trabajo en las fábricas, el obrero como concepto, digamos, de alguien que va a un lugar físico a hacer incluso una tarea repetitiva, ¿no? Ahí lo tenemos a Chaplin con tiempos modernos. El trabajador fordista. Hoy tenemos un espectro de trabajadores tan diferente, ¿no? Muy diferente. Mucho centrado en los servicios. ¿Sí? Muy individual. Y eso también hace que esta conciencia, me parece, ¿no? De ser un trabajador se pierda un poco, ¿no? Y también muchos profesionales no se perciben como trabajadores, aunque lo son, ¿no? Gran problema para las representaciones sindicales, justamente como veníamos hablando. Claro. No creo que todos estamos pensando en el Vive de Pedido Ya y en el Uber, que es un tipo que trabaja solo, que hasta sus medios de producción son propios, ni siquiera son de un patrón, si no se le rompen los medios de producción, se tiene que arreglar él, y que no ve cara a cara a sus compañeros, ni siente que tenga por qué tener una representación común. No, pero incluso es difícil. Más que un compañero, puede ser un competidor. O sea, claramente. No, me sacó el viaje. Lo es. Esto es una cosa que tendrían que revisar quienes pretenden representar a los sectores populares, y que sin duda tiene sus complejidades. Algunos hasta creen que estamos en un postcapitalismo, ¿no? Ahí Varoufakis habla del tecnofeudalismo. El tecnofeudalismo, sí. Súper interesante. Es muy interesante. Habría que verlo bien. Si se verifica o si es otra fase más del capitalismo. Como tantas veces ha cambiado. Sí, claro. Si hay algo que tiene el capitalismo es una capacidad de adaptación absoluta. Muy, muy importante, digamos, que ha ido dominando. Y que además se ha expandido esta cuestión, ¿no? De los
digamos, del concepto de trabajador, hoy lo vemos en todos lados. O sea, vos decías antes, no solo en Argentina con el peronismo, sino países como Rusia o China, digamos, que tenían toda con otro concepto, pero toda una formación respecto de los trabajadores. Hoy no escapan a ser empleados individuales que trabajan incluso, obviamente, ¿no? por el desarrollo desde su casa. Seguro. Entonces, eso ha cambiado y ha generado un impacto en este concepto, sin ninguna duda, que habrá que, para interpretarlo, bueno, tendrán que, quienes le toca hacerlo, entenderlo primero, básicamente, que no es fácil. Y ha generado este presente, ¿no? Sí. Este presente mundial. No, me acordé de Héctor Recalde, que hablaba mucho de esto, de pensar en esas nuevas estrategias para ver cómo hacer esa reforma laboral que siempre se habla, en el sentido progresivo, tal cual, considerando estas nuevas formas, estas nuevas modalidades de trabajo que vinieron a romper ese esquema del que hablabas, ¿no? En el sentido histórico de este 1 de mayo de trabajos en ese mundo un poco más sólido que que ya ni siquiera es líquido, como diría gaseoso. Ya es gaseoso o gelatinoso. Qué bueno que lo trajiste quedás pegoteada a Recalde, ¿no? Gran compañero, gran luchador, un tipo muy íntegro, indudablemente íntegro y un luchador de toda la vida. Sí. Y siempre muy enfocado y actualizado, a pesar de ser una persona que era una persona digamos, ya de más edad, pero bien centrado en donde, siguiendo la evolución, con todas las luces prendidas para homenaje al compañero. Bien, me encanta traerlo. cerrar esta mañana y este homenaje justamente con la figura de Héctor Recalde. Profe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, encantado de verlos como siempre.